Buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Los saluda Sofía Rangel en esta linda noche de domingo desde la Universidad Cooperativa de Colombia, aprovechando para mandarles un agradecimiento por dejarnos usar sus instalaciones la noche de hoy. La noche de hoy nos encontramos con un invitado internacional, el señor Rosario Iodice, con el que vamos a tratar el tema la música y las emociones como influencia para tratar el Alzheimer. Buenas noches, doctor, y bienvenido a Barranca Bermeja y, por supuesto, a este excelente programa. Buenas noches, muchas gracias a todos por ofrecerme este espacio. Doctor, sabemos que a lo largo del tiempo se han hecho diferentes investigaciones buscando una cura para el Alzheimer, pero nunca se han encontrado los resultados esperados. Hoy en día la ciencia nos pone cara a cara con diferentes tratamientos que quizá nos den una luz para encontrar algún tipo de respuesta, como lo son la música y las emociones. Este es el tema, como les comentaba, que vamos a tratar hoy. Pero antes de entrar en contexto, me gustaría que usted me dijera quién es Rosario Iodice. Rosario Iodice actualmente es un investigador en neurociencia formado en la Universidad de Salamanca, en Castilla y León, con un máster y un doctorado en neurociencia. Ha desempeñado unos años de investigación en esta institución y actualmente trabaja en la Universidad Católica de Pereira como docente e investigador. ¿Desde hace cuánto se empieza usted a interesar en buscar una cura para esta enfermedad? La actividad de investigación empieza en el año 2009, cuando efectivamente pongo en marcha mis procesos de formación de posgrado. Con la maestría y el doctorado en neurociencia he tenido siempre un particular interés hacia los procesos de memoria y de aprendizaje, y por ende, digamos, el modelo de investigación que me ha acompañado en estos años ha sido la enfermedad de Alzheimer. Ahora que la menciona, me gustaría que aclarara qué es en sí la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y reversible que afecta prevalentemente a la población de adulto mayor. Un adulto mayor es una persona que tiene 65 años en adelante, digamos así, según un poco los manuales de neuropsicología. Y desde esta etapa de la vida se pueden empezar a presentar unos fenómenos neurodegenerativos que afectan prevalentemente el componente mnemónico, que pero de forma heterogénea y paulatina involucran también otros componentes cognitivos, como por ejemplo el lenguaje, la atención, etc. ¿Se puede prevenir de alguna manera esta enfermedad? La enfermedad tiene un componente genético, pero en muchas ocasiones el componente genético se mezcla a factores ambientales. La prevención es seguramente uno de los objetivos de la investigación. Más que prevención como tal, realmente la investigación internacional tiene particular interés al diagnóstico precoz de la enfermedad. Si yo sé antes que padezcan los síntomas que estoy desarrollando una enfermedad neurodegenerativa, puedo pensar en planificar terapias de intervención que me ayuden a retrasar realmente las manifestaciones de la enfermedad. O sea que una persona, digamos a sus 18 años de edad, puede ya saber si en un futuro va a sufrir de ese tipo de enfermedad. Si nos basamos en un análisis genética, es posible que por cuestiones de antecedentes familiares, más una serie de otros componentes de biomarcadores, es posible, digamos así, más que decir que se va a presentar a la enfermedad, decir que hay un índice más alto de probabilidades que se presente esta enfermedad. Y por ende, digamos, cuando poseemos un familiar en nuestro contexto que ha padecido tipos de enfermedades neurodegenerativas, digamos que sería bueno prestar atención a este componente y no esperar una edad adulta donde se empiezan a manifestar los primeros síntomas. Si la enfermedad es detectada a tiempo, ¿tiene algún tipo de cura? Hablar de cura realmente es muy difícil hoy en día. Realmente hasta la fecha de hoy, hablar de cura no es lo más correcto. Realmente la investigación se está esforzando muchísimo, prevalentemente en el campo biológico, biomédico y farmacéutico. Pero cuando revisamos la literatura internacional nos damos cuenta que aún así las intervenciones, por ejemplo, farmacológicas no son capaces de reducir, sobrellevar o contrarrestar el déficit. Entonces es aquí que entra efectivamente todo el campo de la neurociencia y en particular de la neuropsicología, que nos puede dar pautas, ¿no? Nos sugiere formas de trabajar, de investigar y de hacer rehabilitación. ¿Hay algún tipo de ejercicio o tratamiento que los televidentes puedan hacer en sus casas?
Realmente cuando se piensa a una enfermedad neurodegenerativa como la de Alzheimer, se dice siempre, se aconseja a los familiares que la persona anciana, el adulto mayor, no tenga que estar aislada, no tenga que aislarse del contexto social, tiene que estar activa lo máximo que se pueda. En principio es importante considerar el envejecimiento como una etapa de la existencia del individuo y no como algo negativo. De hecho, este es uno de los errores y opiniones comunes que se llevan. El envejecimiento es algo normal, como ha sido la adolescencia, la adultez y la infancia. Solamente que cuando se pone en el medio un componente neurodegenerativo, efectivamente las cosas se complican. Por lo tanto, cuando se piensa al familiar, que es el principal realmente terapeuta del paciente, porque es aquel que pasa mucho más tiempo que cualquier otra persona, es importante que el terapeuta pueda tener una formación, a conocer qué es la enfermedad, cómo se sobrelleva los estrés emocionales que se pueden presentar a lo largo del cuidado de una persona y también conocer cuáles son las terapias que se puedan como desarrollar en un ambiente doméstico. Esto sí que es cierto. O sea que podemos decir que entre el paciente que tiene apoyo de su familia y el paciente que no, sí hay una diferencia en cuanto al desarrollo de su enfermedad. Diferencia en el desarrollo es un parámetro, digamos, un poco difícil de acoplar, pero sí es verdad que cuando el anciano es contextualizado en un entorno social que empieza desde la familia, tiene una red de apoyo que seguramente le da una capacidad emocional mayor, por ejemplo, a resistir y reaccionar frente sobre todo a las primeras manifestaciones de la enfermedad. Entonces la presencia de la familia podríamos decir que es un factor fundamental. En un principio del programa hablábamos de la música y las emociones como influencia para tratar el Alzheimer, pero ¿qué es una emoción? La emoción la podemos definir como una respuesta física, orgánica y psicológica del individuo. Nosotros tenemos fundamentalmente centros neuronales, núcleos específicos, entre los cuales la amígdala, por ejemplo, para procesar la emoción. Es una respuesta también que nos ha ayudado a lo largo de nuestra evolución a sobrevivir. Hoy en día, cuando hablamos de rehabilitación neuropsicológica con un componente musical que lleva consigo un componente emocional, estamos haciendo referencia a un proceso cognitivo superior donde la emoción junto al estímulo musical puede ser una pista de codificación y de recuperación de las informaciones. Estas dos se enlazan para hacer una especie de tratamiento para esta enfermedad. Las dos se ayudan entre sí. Sí, efectivamente es lo que hemos interpretado hasta ahora y lo que hemos defendido a lo largo de nuestras investigaciones, que además de poseer un componente, digamos, atencional, el estímulo musical, además de mejorar la atención, es un modulador de emociones. La emoción nos predispone a la tarea cognitiva que estamos realizando, que en este caso es una recuperación de una información a largo plazo. Entonces, las dos realidades, digamos, sí que se mueven paralelamente. Al usted decir las emociones, ¿incluye las emociones negativas? Cuando hablamos de emociones, obviamente se habla de todo tipo de emoción, solamente que cuando realizamos, por ejemplo, nuestro estudio o cuando se hacen estudios en el campo de la estimulación de la memoria autobiográfica, no se habla necesariamente de una emoción negativa, se habla de una emoción que sea capaz de hacer trabajar el cerebro a ciertas ondas cerebrales que permiten unos procesos de sincronización que están a la base del procesamiento semántico, del procesamiento de codificación y de recuperación. Si se pudiera darle una recomendación a un pariente que tenga en su caso de familia una persona que sufre esa enfermedad, ¿cuál sería? Se podrían dar de verdad muchos consejos e indicaciones. En el caso nuestro, como estamos tratando el tema de la música y de las emociones y de la estimulación de la memoria, sería importante usar la música como una herramienta también para modular el estado anímico del paciente que recién empieza a manifestar síntomas neurodegenerativos y por lo tanto se puede volver un paciente con depresión, un paciente con desmotivación, con desánimo. Entonces un tipo de música ayudaría a sobrellevar estos estadios emocionales, a predisponer el paciente a ser más colaborador a la hora de planificar actividades de rehabilitación. Así es, doctor. Antes de continuar con este excelente tema, vamos a dar una breve pausa en reconocimiento a nuestros patrocinadores y ya regresamos.
Continuamos con más de su programa Violencia Intrafamiliar, hablando la noche de hoy de la música y las emociones como influencia en el tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Tenemos como invitado al doctor Rosario Iodice. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que se presentan en esta enfermedad? Solitamente cuando se habla de enfermedad de Alzheimer se hace referencia prevalentemente a un componente mnemónico, ¿no? Que se piensa que la memoria sea uno de los principales componentes a ser alterado. Y efectivamente es así, pero hay investigaciones recientes que nos dicen que además de la memoria, un componente muy importante que viene afectado en los primeros síntomas de esta enfermedad es la parte lingüística. De hecho, por ejemplo, el grupo de Salamanca ha llevado a cabo investigaciones en el análisis de los aspectos prosódicos del lenguaje y se ha visto que existen concretas sílabas, palabras o frases que pronunciadas de forma alterada por parte del paciente pueden hacer sospechar un desarrollo de la enfermedad. Obviamente, cuando hablamos de lenguaje estamos hablando también de memoria, porque, por ejemplo, uno de los primeros síntomas es la incapacidad de recuperación del vocabulario y por consiguiente todo esto afecta el proceso de comunicación del paciente. ¿Cómo afecta la vida familiar esta enfermedad? La familia es, digamos, la primera responsable, ¿no?, en acoger el paciente afectado por esta enfermedad. Cuando hablo de responsabilidad me refiero que es la persona o las personas que están más cerca del paciente, por lo tanto se hacen carga prácticamente de todos los procesos principales de esta enfermedad. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que muchas veces el componente familiar se sobrecarga de responsabilidades, de estrés y de preocupaciones, y en algunas ocasiones puede ocurrir que no es capaz de sobrellevar todo este componente y por lo tanto se pueden manifestar una serie de acontecimientos que pueden también ir en procesos de depresión por un lado, de agresión por el otro y etcétera. Doctora, a mí me gustaría que nos aclarara cuáles son los modelos de aprendizaje. La literatura nos dice que a lo largo de las décadas pasadas se han desarrollado varios modelos de aprendizaje. Se conoce, por ejemplo, el modelo de aprendizaje llamado Errorless Learning, aprendizaje sin errores. También hay, por ejemplo, la repetición espaciada. Hay también el desvanecimiento progresivo de ayudas. Estos modelos de aprendizaje han permitido elaborar un proceso de codificación a largo plazo. Nosotros, en cambio, con la investigación que estamos llevando a cabo, pretendemos desarrollar un modelo integral de aprendizaje que hace hincapié en un proceso de codificación previo y por eso se contextualiza el modelo que estamos desarrollando, que se conoce como modelo palabra-imagen. La palabra es un componente semántico que activa un nodo semántico relacionado con una red semántica. Cuando a esta palabra asociamos una imagen, la imagen se queda contextualizada, yo diría encajada o inclusive atrapada en la red semántica activada y por lo tanto sufre menos interferencia y puede ser recuperada con facilidad. Con todo esto que usted nos acaba de comentar, ¿podríamos decir que la enfermedad se puede desarrollar al punto de generar violencia intrafamiliar, valga la redundancia, dentro del núcleo de la familia? La enfermedad como tal tiene dos facetas en este sentido. La agresividad puede venir desde el paciente, el cual en un estadio avanzado de la enfermedad se vuelve agresivo. ¿Por qué? Porque no reconoce a las personas que lo rodean, no logra distinguir quién quiere hacerle de bien y quién quiere dañarlo y sobre todo por falta de memoria desconfía en todas las personas que no reconoce. Y esto puede conllevar un proceso de agresión. Obviamente hay por debajo también modificaciones fisiológicas que contribuyen a este nivel de agresividad. Por el otro lado, como se estaba diciendo anteriormente, la familia, sobrecargada de una serie de responsabilidades, puede vivir efectivamente momentos muy fuertes, muy difíciles, donde los componentes familiares sufrirán seguramente frustración, depresión, bono laboral y también pueden conllevar a ser más agresivos, más intolerantes con los que lo rodean y con el paciente. ¿Qué debe hacer la familia en estos casos? ¿Hay alguna manera de evitar llegar a esos extremos?
Claro que sí, la familia no tiene que aislarse. Así como hemos dicho que el paciente no hay que aislarlo y involucrarlo en actividades sociales, de rehabilitación, etcétera, también la familia no puede recaer sobre sí misma, pensar que es la única familia a poseer un pariente, un familiar con enfermedad de Alzheimer, sino que existen redes de apoyo, desde el médico de cabecera hasta las asociaciones de familiares, hasta el profesional de la salud más próximo, que nos puede ayudar a ser formados e informados sobre esta enfermedad. Entonces, lo primero es buscar apoyo, porque no podemos resolver todos los problemas nosotros. También tener muy claro que el papel de la familia en estos casos juega un rol muy importante en el desarrollo de la enfermedad. La familia juega un papel, un rol muy importante porque, como hemos dicho, es el principal apoyo del enfermo, y la familia, siendo un apoyo, puede ayudar, ¿sí?, al paciente mismo a sobrellevar sobre todo los síntomas iniciales de la enfermedad. Lo puede involucrar en actividad de recreo, en actividad de rehabilitación, en actividad de socialización, el simple baile, el simple deporte, el simple paseo o una lectura amena, pueden ser todas actividades realizadas juntos a los componentes de la familia. Hace un momento usted me decía que hablar de una cura era muy difícil, era un tema bastante complicado, pero ¿podríamos decir que la enfermedad se puede detener? Hablar de cura, entendido como un proceso que contrarresta totalmente la enfermedad, pues es todavía pronto. Yo creo, como muchos otros investigadores, que hace falta mucha más investigación, sobre todo en campo farmacológico. Pero es importante precisar que aquí juega un papel central la rehabilitación. Y entonces no hablamos tanto de detener la enfermedad, sino de contrarrestarla, es decir, ralentizar la sintomatología. A lo largo de estos años sí se han visto cambios significativos en cuanto a la investigación de esta enfermedad. Se han visto avances, sí, seguramente hay avances. La comunidad científica internacional hace un grandísimo esfuerzo en este sentido y tiene el objetivo de llegar a entender siempre más y siempre mejor esta enfermedad. Nosotros, como grupo de investigación interdisciplinar e internacional, estamos intentando, por nuestro abordaje, contribuir al entendimiento de esta enfermedad. Ya para finalizar la noche de hoy, quisiera que diera un mensaje final a todos esos televidentes que nos están sintonizando y muchas veces están pasando por este caso. Sí, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa importante que afecta en la complejidad del individuo. No hay que subestimar la presencia de un familiar con esta enfermedad, hay que intervenir, ser reactivos, buscar formas de apoyo sobre todo y saber que nos estamos enfrentando a algo nuevo y por lo tanto toca aprender cosas nuevas alrededor de esta enfermedad. Así es, y recordarle a nuestros televidentes que todo esto se llevará a cabo en el primer Congreso de Salud Mental desarrollado en la Universidad Cooperativa de Colombia, que se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre. También recordarles que nuestra cita es mañana bien puntualitos a las 8 de la mañana por este mismo canal. Que tengan una feliz noche.